Hola, hola, buenos días, buenos días. Estamos a domingo 9 de noviembre 2025, programa 45, semana 45 de este 2025, pregonando ideas por la cultura del pueblo, educar para transformar, en un esfuerzo que, como ustedes saben, inició así en solitario y luego se me fueron sumando espíritus y también proyectos. Y bueno, en esta etapa estamos, bueno, dentro del nodo de Claxo de Panamá, del grupo Praxis Emancipatorias, Bienes Comunes y Metodologías Decoloniales Alterglobales. Este es Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo. Y hoy tengo un programa muy interesante que decidí, como así decido las cosas introspectivamente, hablar del maestro Enrique Dussel, porque, bueno, hace unos días, el 5 por allí, de noviembre, pues 2 años de la partida del maestro, y conversando con mi amigo de este programa, de ustedes, Adiel Rodríguez, me dijo, te tengo el invitado, Rebeca, para ese programa como para no solo rememorar la vida y la obra de Dussel, sino para hacer reflexiones e incluso cuestionamientos en torno a la construcción de saberes, esas co-creaciones de saberes que desde, como me decía mi invitado, que se llama Gabriel Herrera Salazar, que está desde Ciudad de México, es un modo de entender la filosofía de vida liberadora, y es una forma de entender la filosofía, no solo de eso, de qué pensamos y cómo lo pensamos, lo epistémico, sino de la naturaleza ontológica del pensamiento y del ser. De eso se trata, lo que ya no queremos discutir hace mucho tiempo, de la filosofía. Y tengo un invitado de lujo, Gabriel Herrera Salazar, de Ciudad de México. Es doctor en filosofía de la UNAM, con estancia postdoctoral en el posgrado de Humanidades en la línea de filosofía moral y política de la UAM de Iztapalapa, maestro en ciencias sociales y humanísticas del CESMECA, de la UNICASH, especialidad en historia y arqueología maya de la Universidad Dusen, y licenciado en filosofía de la UAM, que él después nos va a decir todas estas siglas qué significan, porque yo no me quedo con esta y ustedes tampoco, ¿eh? SESMECA, la UNICASH, etcétera. Y sigo diciendo que es investigador del SNI de México, nivel 1, líneas de investigación, filosofía, ética y política de la liberación. Se ha desempeñado como docente. Su trabajo ha estado dirigido a los jóvenes. Es autor de innumerables libros, entre estos Vida Humana, Muerte y Sobrevivencia del 2015, Ensayos Heréticos 2016, Metodología de la Liberación para las Ciencias Sociales 2018, Buscando Fondo en el Vacío y otros cuentos 2019, Curso Básico de Filosofía Política 2020, La Subsunción de la Filosofía de Marx en dos filósofos latinoamericanos 2020, y Filosofía Maya 2023 y otros tantos más escritos. Desde 2020 es miembro de la Asociación de Filosofía y Liberación de la AFIL, que también quiero esas siglas, mi estimado Gabriel Herrera Salazar. Bienvenido, bienvenido a Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, educar para transformar, desde la educación formal y popular. Hola, muchísimas gracias por el recibimiento. Es un gusto y gracias a todos los que hacen posible este espacio. Mira, comenzamos porque aquí vamos a descifrar cosas. A ver, explícame esas siglas. Tienes el currículum, yo les pongo así muy sintetizado las siglas porque de pronto a veces me piden 3 líneas, ¿no? Que diga, en 3 líneas dime para que podamos presentarte y tengo que apretar todo, ¿no? El doctorado es en la UNAM, es decir, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el postdoctorado que lo hice en la UAM, le decimos aquí en México, que es la Universidad Autónoma Metropolitana. La La UNAM, metropolitana.
la UNAM es como el centro y las metropolitanas son como en las periferias, ¿no? Es Va, como una... Y después está el del CESMECA, que es el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Es un centro de investigación en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el sur de México, y ujú, dice de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, es decir, el centro de investigación pertenece a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Y bueno, está el DUCENS, que es una especialidad que yo hice en una universidad de Quintana Roo, va. y, y la UAM Iztapalapa, otra vez la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, la AFIL es la Asociación de Filosofía y Liberación. Esta asociación era la que era el presidente, fue Era el el presidente presidente, sí, Enrique Dussel, ¿no? Es lo ese. sabemos. Vale, entonces ya estamos ilustradísimos con esto de las siglas. Mira, Gabriel, comienzo con un poema de una colega que es de Guatemala. Ella es Ana Silvia Monzón y ella es parte espiritual, vaya, existencial de este programa. Y dice este poema de Ana Silvia así, para las niñas, porque aquí vamos a hablar de niñeces y juventudes. Son huellas danzarinas, voces inspiradoras, movimiento. Son preguntas cotidianas, curiosidad inagotable, amor y ternura, abrazos y risas, mañaneras, energía que chispea. También pueden ser tormenta, torbellino, canelita fina, revolver tus emociones decididas y valientes. Aunque las hay temerosas, son soñadoras, creatividad ilimitada, te desarman con un te quiero. Se adueñan de tu tiempo, ponen a prueba tu paciencia, pero nunca te dejan indiferente. Este es un poema de Ana Silvia Onzo, bueno, para las niñas. Y también hay para los niños. Y hoy vamos a hablar de tantas cosas, pero vamos a hablar del maestro Dussel porque en vida fue reconocido, pero a mí más que eso de los reconocimientos, fue claramente por la academia y sobre todo las humanidades, eh, identificado como un pensador latinoamericano de nuestros tiempos y que en el caso tuyo tuviste, hombre, la enorme dicha de lidiarlo, de trabajar muy, muy de cerca con él. Y que nos vas a hablar de esas experiencias, no te vas a quedar con ello, nos vas a compartir a nuestros oyentes y nuestros videntes. Pero te digo que Dussel en Panamá ha irrumpido como en otros países de la región latinoamericana y mundial como un nuevo referente de la forma de pensar, de pensarnos a nosotros mismos a partir de la convicción y que eso implica no solamente lo científico, sino el mundo de las creencias de que somos capaces, lo hemos sido siempre, de construir nuestros propios saberes. Y entonces, frente a ese paradigma de la filosofía de la liberación, en la que se fundamenta, bueno, todo el andamiaje del pensamiento liberador de Dussel, arranco contigo porque hay cuando empezamos a estudiar a Dussel, porque él mismo lo dice, lo dijo y creo que nunca se arrepintió, decía que parte de su formación se la debía a Emmanuel Levinas, que sin duda está, desde mi perspectiva, al otro lado, ¿no? Al otro lado de la acera, de la construcción de saberes que va más allá de ese saber o de ese pensamiento universalizador de la modernidad eurocéntrica, ¿no? Y que es justo lo que rompe todo el paradigma que Dussel le plantea a la academia, pero que también le plantea a los movimientos sociales y que también le plantea, bueno, a todo ente orgánico de existencia viva en nuestra
región latinoamericana, pero la verdad que tengo que decirlo que el pensamiento decolonial aplica en toda la región del sur global, para entendernos a nosotros y entender al norte del sur, ¿no? Entonces, mira, arranco contigo, primero preguntándote, Dussel, ¿quién es? ¿Quién es Dussel? Para nuestros oyentes. Eh, híjole, bueno, Dussel tiene muchos rostros, ¿no? Yo creo que así en concreto una primer palabra que como respuesta sería Dussel es un misterio. Y en ese misterio no sabemos exactamente quién es, ¿no? Y bueno, para nosotros fue nuestro maestro, pero habían muchas caras de Dussel, ¿no? Del maestro Enrique. La familia, ¿no? Nosotros lo conocemos más de la universidad cuando llega a la universidad a darnos clases, nosotros lo conocimos ahí. Yo lo conocí en el 2000, hace 25 años, ¿no? Y estuvimos trabajando desde aquella época porque a mí me interesó mucho como estudiante de licenciatura en los primeros trimestres acá en México, en la UAM, lo conocí ahí, era su plaza central, la que tenía en la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿Quién es? Pues es ese, un amigo, un colega, un hermano en la militancia, porque también lo conocimos en todos esos aspectos, ¿no? Y un padre para muchos, un abuelo para otros, ¿no? Hoy un ancestro, por ejemplo, ¿no? Eso podría decir, no sé si contesté algo, no te escuchas. Mira, partiendo de aquí, de esto que nos señalas que es simple, pero a la vez tan totalizador de esta persona que era un ser humano, pero excepcional, no solamente para el plano de la intelectualidad, es decir, para aquellos que creemos necesario que parte de la existencia del ser humano es el pensar, ¿vale? Y el construir pensamiento. Em, Esa simplicidad de Dussel en esa inmensidad es justo lo que lo hace singular, un ente singular que vivo, pues valía como valdrá ahora que ya no está. Y yo creo, por acá, por Panamá, y no sé si por otras regiones, hay una filosofía de vida necro de la gente que le damos un valor, vaya, exponencial cuando mueren, y a diferencia de cuando estaban, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahora, eh, partiendo de esa premisa de que ya ahora está donde pues la gente vale más, hombre, estamos en la libertad, digamos, tú y yo, y en el caso de Panamá, Diel Rodríguez, que es realmente para la Universidad de Panamá, todas las universidades y toda la intelectualidad panameña, el referente de el estudioso de la vida y la obra de Dussel. Cuando alguien quiere hacer alguna actividad sobre el pensamiento de Dussel, pero también sobre pensamiento decolonial, pues nada, pues se llama a Adiel Rodríguez Reyes. Pero ahora Adiel te ha cedido este espacio y que qué bueno, porque uno tiene que conocer a la gente que estuvo muy cerca, pero muy cerquita del maestro Dussel. Después al final he hecho una anécdota de cómo lo conocí yo, de cerquita, ¿vale? Pero mira, y yendo de eso que le llamamos del más al menos, y en esa construcción de este pensamiento de Dussel revolucionario, ¿vale? Que tiene de marxismo porque abraza la dialéctica en la construcción de este pensamiento, eso que queremos conocer y sus contrarios, pero que ese contrario tiene además
elementos que le son propios porque es diverso, ese contrario, eso a mí, la verdad que me conectó inmediatamente con Dussel esa analética para entender esa realidad de esos otros y esas otras. Te estoy hablando que hace ya unos más de 10 años, quizás unos 13 años. Con esa actitud dije, caray, caray, encontré la luz. Yo decía, la dialéctica es de lo que me agarro para entender las cosas, pero con la analética pues sí que la entiendo ya. Yo no entendía por qué nosotras desde el feminismo no podíamos entender esas otras que son distintas a mí, porque aunque somos otras diversas y así el todo es diverso y complejo, ¿vale? Entonces esa analítica que nos plantea Dussel es fundamental para entender la realidad social, política, cultural, espiritual, etcétera, de estos tiempos. Primer elemento, o sea, eh, venimos en la academia, y eso aquí yo soy muy irruptiva, ¿no? Venimos en la academia con esto de, ay, ¿cómo entender el conocimiento epistémico? Es decir, eso que pensamos y cómo lo pensamos, muy bien. Pero es que eso que pensamos y cómo lo pensamos tiene fundamento, ¿vale? En eso que somos, en ese ser que somos ontológicamente, lo que hablábamos ayer tú y yo cuando nos conocimos, y que la filosofía de estos tiempos muy hábilmente, vaya, ha ido dejando en un rinconcito, ¿no? Porque no nos conviene en realidad darle el vuelco a esto que algunos sí que lo estamos intentando. El vuelco no puede ser posible de esta realidad compleja que tenemos si no atendemos ontológicamente la naturaleza de lo que somos, no solo de lo que sabemos y para qué lo que sabemos. Entonces, ahí está la lucha, que era lo que decía Dussel, y que algunos alcanzan a decir algo similar a Dussel, se parece, pero no se atreven tanto como Dussel. Y mira, la primera pregunta que te hago ya, así, muy formalota, en la filosofía de Dussel es ese paradigma de pensamiento de Dussel. eh, Así, ¿qué se plantea? ¿Qué se plantea hoy? Así, la pregunta, que en el paradigma de la liberación, en el paradigma, a ver si la entendí, en el paradigma de la liberación, ¿qué se está planteando? Bueno, el paradigma de la liberación es como, para empezar, ¿no? Es como una brecha, es como, él decía, ¿no? Que él había como hecho un hoyo en el muro de Occidente, de Europa, y por ahí podíamos ver otras realidades, ¿no? Y ya otros alumnos, ¿no? Juan José entre ellos decía es que no fue un hoyo que haya hecho en la pared, fue un bazucazo en la pared, ¿no? Eh, y ¿qué plantea la filosofía de la liberación? Un poco como el paradigma a grandes rasgos, ¿no? Para que los que apenas están iniciando están conociendo, ¿no? Sepan, digamos, el núcleo central de qué trata este paradigma, ¿no? El paradigma de la liberación contempla la idea de una totalidad, es decir, un sistema. Ese sistema en abstracto va a decantar en concretos, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico, el sistema erótico dentro de la psicología, el sistema de la historia. Todos estos sistemas están construidos desde una especie de perspectiva epistemológica. Y cuando nos venden, esta es la idea del totalitarismo eurocéntrico, ¿no? Cuando venden la idea de que la modernidad, por ejemplo, un Habermas, ¿no? Que plantea la modernidad inacabada, es decir, hay que acabarla, ¿no? Esta modernidad, ¿dónde la localizamos? En 1492, ¿no? En el momento en el cual se instaura un pensamiento en su desarrollo, pues, ¿no? Cuando llega Descartes, un pensamiento en el cual se pretende un yo
que es superior a todos los otros, ¿no? Ese yo es el yo moderno europeo, eurocéntrico, ¿no? Y ese yo ya en concreto humano es el que llega y invade los territorios acá y plantea, nosotros traemos la verdad, lo de ustedes es mentira, ¿no? Nosotros traemos al Dios verdadero, lo de ustedes es idolatría. Nosotros somos, no dice nosotros, es el yo. Nosotros decimos nosotros porque estamos acostumbrados en los pueblos originarios de que no hablamos de un yo, sino de un nosotros. Pero para que se entienda, cuando llegan a Europa, no llegan con un nosotros, es el yo imperial, ¿no? Nosotros somos los hermosos, ustedes son los feos, nosotros hacemos el amor, ustedes tienen actos de reproducción bestial. Entonces, este paradigma de la modernidad lo que hace es generar una totalización de decir, nosotros somos la civilización y todos aquellos que quieran tener la civilización más alta, racionalmente hablando, tienen que seguir los pasos que nosotros hemos dado como Europa, ¿no? Y ya como gente que recibimos este tipo de impacto, si uno voltea a ver, dice, bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer para igualar esa modernidad? Conquistar otros pueblos, pero ya no hay, ¿no? Porque invadir otros pueblos, saquear otros pueblos, aniquilar a otras personas, ¿no? Y ponerse en una superioridad racial, porque en el fondo es esto, ¿no? Mi raza es mejor que la tuya. Y en este complejo de superioridad también implica un complejo de inferioridad, ¿no? Aquellos que de pronto recibimos el impacto y uno dice, sí, es cierto, ¿no? Hay que copiar todos los modelos europeos, hay que copiar ese mundo como está establecido culturalmente, hay que copiar sus formas políticas, sus formas religiosas, hay que copiar todo eso para poder de este mundo subdesarrollado llegar al desarrollo civilizatorio moderno. Y la filosofía de la liberación está planteando esta totalidad como problema, esta totalidad de la modernidad, esta filosofía que plantea que el ser es, o sea, Europa, ¿no? Ellos, el ser es, el no ser no es. Es todo que esté fuera de Europa, por ejemplo, entre los castellanos, todo aquel que no hable castellano, entonces no es civilizado. Si hablas quechua, náhuatl, lo que sea, no, eso no es un idioma, tiene que ser como el castellano. Entonces, eso es el ser. Todo aquel que, todo aquel que no sea como los europeos es el no ser. Y una vez que tenemos comprendida esta totalidad ideológica, justificada filosóficamente, porque hay libros enteros que lo justifican, ¿no? Autores que plantean que es Oye, natural. pero si dijeron que la filosofía, tal cual la tenemos que entender, es griega, Exacto, por sí, sí, tanto, sí. de ellos. Sí, 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 sí. Entonces, esas totalidades, esa es la crítica, ¿no? Dice Dussel, ya con la analéctica, ¿qué sería la analéctica? Es colocarse en el lugar Claro. del que recibió el impacto y la violencia, del lugar del oprimido, humanamente hablando, en el humano, en la víctima, en el oprimido, ¿no? Y claro, hay Mira, oprimido en la y pedagógica. disculpa que te interrumpa Ujú, porque aquí yo interrumpo a los sí, está bien. invitados. Mientras no se me vaya la idea, está bien. No, no, porque estamos en esta línea y justo para meterle con más candela al asunto, ¿dónde está realmente, yo diría, la fuerza de la analéctica? Y que yo no captaba ese Levinas, por dónde entra en el pensamiento de Dussel. Pero es que es la potencia de la analéctica de identificar que esa dicotomía, eso binario del pensamiento eurocéntrico, la única manera de romperlo, y que así lo hizo Dussel, es identificando que ese universo, el universo que podemos entendernos todos, no es aquel, sino un universo que éticamente y moralmente reconoce a todos. Entonces, eso creo que es el elemento que le aporta Levinas al paradigma de Dussel. O sea, no hay una ética en el pensamiento universal eurocéntrico porque desconoces a los otros. Es, aquí lo que quería plantear para cerrar la idea y comento esto de Levinas, ¿sale? Porque le dan mucho énfasis a Levinas y es cierto, pero vamos a ver eso. Cuando ya el oprimido, ¿sí? Cuando la víctima como oprimido en el lugar antropológico de pronto empieza a tomar conciencia de su situación de opresión y que el mundo instaurado en su conciencia ha sido un mundo del colonizador y tiene una mente colonizada,
¿no? El sujeto. Y cuando empieza a despertar un poco esa violencia que no es natural, que no es divina, que no es única, y se empieza a buscar nuevos elementos, lo primero que hace es romper con los esquemas, las normas, la normatividad de esta totalidad, y de ahí hay un movimiento de liberación. Pero no es un movimiento del ser, que ese sería el movimiento dialéctico, sino es un movimiento analéctico, es decir, desde el humano para liberarse de la opresión. Y esto genera, nos arroja directamente a hacer acciones prácticas para la liberación, porque no basta con reconocer soy oprimido, es necesario dejar de serlo. Y entonces eso implica la ruptura, pero una ruptura en acciones prácticas concretas, factibles, reales, no idealizaciones, ¿no? Y este es el paradigma, es una totalidad que se rompe desde el oprimido para pasar a la construcción de un nuevo mundo, un mundo donde quepan muchos mundos, un pluriverso analógico. Este pluriverso analógico, por supuesto, está en construcción. No se puede llegar así como absolutamente este es el nuevo sistema. Estamos construyendo nuevas alternativas y en la práctica en el camino eh, Este sí se va está en avanzando, construcción, ¿no? el otro ya está agotado y Sí, superado ese, ese, totalmente. Por este es eso el es que paradigma. quise hablar de Levinas porque yo personalmente y tú y todos los que siguen a Dussel dicen, espérate, es que esa no es la ética. La ética es esta que tú acabas de plantear, que es la que es la que fundamenta el pensamiento de Dussel. Mire, Es una ujú, liberación del oprimido. claro, sí, es eso. Y bueno, lo de Levinas, porque lo has tocado dos veces, lo que yo pienso, pues, Gabriel, ¿no? Porque el maestro decía cosas de sí, pero nosotros vemos desde fuera de él cosas que él mismo no decía de sí, ¿no? Ujú. Una cosa es cómo uno se piensa a sí mismo y Sí, otra cosa es cómo nosotros íbamos revisando su obra. Y el maestro, ya humanamente hablando, así entre amigos, era una persona, yo considero así, muy sencilla, muy muy sencillo. sencilla porque él reconocía, eh, él nos decía, bueno, miren, yo estoy solo, yo empecé solo. ¿En qué sentido? En que los autores que toma, dice, no había una escuela como de latinoamericana, no había una escuela de filosofía a la cual uno pudiera a inscribirse porque te colocabas en una escuela que ya tenía, por ejemplo, marxismo, todos estos, y decía, y finalmente no se estaba haciendo trabajo auténtico, Sí, y sumergirse en una tradición de filosofía, decía, lo que yo quería hacer o lo que él estaba haciendo no encajaba en nada, porque él estaba haciendo una especie de filosofía latinoamericana. Entonces, ni Levinas, ni más, ni nadie de los autores estaba trabajando eso de esa manera. Entonces, había que construir una tradición. claro. Ahora, dice, su maestro, y él lo sabe, digamos, cuando empieza a despegar sus primeros planteamientos ya en los doctorados, cuando acaba por ahí de los 60, es Paul Ricoeur, ¿no? Este autor francés, pero le llamaba la atención, digamos, los núcleos culturales. Ujú. Entonces, esta escuela francesa le ayuda para replantear, digamos, los mitos que se tenían acá y los mitos, digamos, de los cuales se estaban interpretando de una manera muy totalitaria y cerrada. Entonces compara, por ejemplo, el mito adámico, ¿no? Y el mito prometeico, que eran dos narrativas totalmente distintas. Una era la totalidad del sí mismo, ¿no? De la que había Ujú. que romper, y la otra era algo así como el exilio del esclavo que sale del desierto para ir a una tierra prometida. Y entonces con estos dos mitos empezó a construir. Ahora, esta tradición francesa, él va a trabajar desde los 60 hasta el 69 más o menos. No, en el 69 conoce a Juan Carlos Escanone. Ujú. Juan Carlos Escanone, que es también argentino, él también era jesuita. Cuando digo era jesuita, me refiero a que él venía, digamos, del doctorado de Alemania, también Juan Carlos Escanone, y Dussel se conocen, y cuando se conocen, Juan Carlos Escanone le propone que en un diciembre leer los libros de Totalidad Infinito, porque estaban discutiendo a Augusto Salazar Bondi, existe una filosofía de nuestra América. Y entonces, esto de la analéctica y la analogía lo trabajaron ellos como tomistas,
porque entiendo que en Argentina, en la época, digamos, de la filosofía de aquella época, había una corriente o había un pensamiento muy aristotélico tomista en las universidades, al menos en Cuyo, donde él estudió, y la analéctica o la analogía primero va a ser un planteamiento que van a proponer Juan Carlos Escanone a Dussel, y Dussel lo retoma porque tenía muchos elementos y lo sistematiza como método analéctico, ¿no? Que es este cara a cara con el otro, humano hablando, pero no por eso no metafísico, ¿no? Esta relación con el otro siempre es un misterio. Ahora, esto del misterio con el otro viene de Levinas, de esa lectura que en el 69, diciembre del 69, Dussel va a su casa de Scanone, en aquella época pues era visitar a un amigo y conocer su biblioteca, ¿no? Y ahí se dan a la tarea de leer a Levinas, y de ahí sale la idea de esta idea del otro, la alteridad, pero no se piense que Levinas le da los elementos, porque Dussel desde antes con Paul Ricoeur ya hablaban de la alteridad cultural, analógica, así tal cual, cómo entender otra cultura a partir de la analogía. Pero cuando lea Levinas, como que perfecciona las categorías, porque lo que sí toman de Levinas y toman a Dussel de Levinas es la exterioridad, aquella exterioridad fuera del ser, ¿no? Esta crítica que hace Levinas, ¿no? Más allá de la totalidad está el infinito. En Totalidad e Infinito plantea esta como tesis, ¿no? La totalidad ya vimos que es la totalidad, y el infinito es aquello que nos rebasa, que está afuera y que es incomprensible, ¿no? Inacible, ¿no? Aquello que inefable, ¿no? Y se queda, si te das cuenta, esta idea se queda en un plano meramente, a veces como hasta místico, si tú quieres, ¿no? Lo absolutamente otro, dice Levinas, es imposible alcanzarlo, ¿no? Y Dussel plantea más bien, eh, permítanme, es que se me, se me... Dussel plantea que si bien esa exterioridad está en un plano, digamos, trascendental, lo que nos interesa como filosofía de la liberación es la exterioridad del excluido fuera del sistema concreto práctico, el pobre, pero no cualquier pobre, el pobre como Latinoamérica, el pobre como pueblo originario, el pobre como víctima, la mujer, ¿no? Esta categoría de pobre en nivel antropológico concreto, humano, es Le dio precisamente, identidad a cada sí, es, a es, cada es, ser. es, es precisamente la parte en la cual ya Levinas no va. Por eso Levinas no se mete a la política, pero Dussel le interesa con estas categorías de Levinas poder fundamentar, darle forma a esta violencia que estábamos viviendo como países dentro de las dictaduras. Entonces, él decía como con mucha sencillez, sí, yo en el 72 discutí con Levinas personalmente, y en ese 72 también yo le pregunté, usted habla del holocausto de los judíos, porque él era judío, ¿no? Levinas, y Dussel le pregunta, ¿y por qué no dice nada del holocausto de 1492 en adelante? Y Levinas le contesta, eso piénselo usted, ¿no? En un encuentro cara a cara. Y también Dussel decía después ya entre nosotros en confianza, miren, de Levinas, pues sí, nos influyó en algún momento, incluso Paul Ricoeur, ¿no? Esta tradición francesa, sí, sí, intentamos colocar sus esquemas, pero en una realidad que ellos no comprendían, y nos dimos cuenta que éramos radicalmente exteriores. Y dice, entonces, nos sirvió de inspiración, tanto Paul Ricoeur como Levinas, incluso Marx, pero no nos metemos de lleno a su propia tradición, porque no estamos desarrollando los temas que ellos estaban desarrollando desde el principio. Utilizamos las herramientas que ellos tenían para poder construir nuestro propio pensamiento. Dice, entonces hay como mezcla, no mezcla, pero sí hay toma de un lado, toma del otro, y no nos ascribimos, ¿no? No sé cómo se dice, inscribimos, ¿no? A cierta línea. Entonces dice, por eso generamos una línea propia. Esta, digamos, podría ser un poco porque se dice, Levinas, el maestro lo decía, sí, Levinas fue muy influyente por la categoría de exterioridad, y hoy no podemos entender filosofía de la liberación sin entender esa categoría en el nivel antropológico, que sería a partir de la analéctica. Una vez resemantizando esa categoría, ya no es Levinas, ya es otra cosa. Entonces, y también lo va a dejar cuando Levinas en algún momento se encuentran, algo así, le pusieron algo así como, el maestro, bueno, Dussel está planteando que se puede hacer un vínculo de su filosofía con Marx. Y Levinas dijo,
Yo eso de Dussel no lo sé, no lo conozco y me desligo de eso. Y ahí ya hay como una separación, ¿no? Eso, no sé si Uy, ayude en sí, algo. así es, qué interesante. Pero mira, entrando en otros aspectos que tengo que tocar de lo difícil que fue para Dussel lidiar con la academia latinoamericana hasta su muerte, ¿eh? Lidió con, vaya, la lógica de que el pensamiento eurocéntrico sigue siendo parte del el sistema educativo, es el fundamento del sistema educativo en las escuelas de nuestro continente y que ello, por supuesto, reproduce y sigue reproduciendo en el tiempo ese pensamiento que no nos permite identificar nuestra esencia y nuestras realidades. Y a él se le tildó por acá y por allá y por todas partes de un exaltador de intersubjetividades, vaya, dentro de la ciencia social, ¿no? Y tal. Pero nada, él en algún momento me parece que jugó con esas críticas em, que se le hicieron desde la propia academia, Gabriel, desde la misma academia, porque la comunicación expresa que habría para los reconocimientos así de la propuesta de Dussel, de esa filosofía de la liberación que tú nos has explicado, pero fenomenalmente, Gabriel, porque es un, un vuelco total a esas categorías, vaya, y a esos conceptos europeos que fundamentan el pensamiento positivo y bueno, todo lo que conocemos, tú y yo, que están, vaya, en el día a día de nuestras academias, tengo que decirlo así, nosotros estamos hablando en este espacio de comunicación, de intercambio reflexivo, que es Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo un poco contrastando lo que nosotros, porque tú eres docente y yo también soy docente en la universidad y que estamos de alguna manera inmersos en ese universo de pensamiento único, eurocéntrico todavía, ¿cómo rompemos en las aulas de clase todos los días con eso, ¿no? Es una tarea durísima que Dussel lo llevó hasta su último día de vida. Te pregunto. Tú que tuviste la oportunidad de conversar con él muchas veces, ¿hablaban? Ya esto aquí, para que lo compartas, ¿hablaban de esta dificultad eterna que tuvo Dussel con la academia y desde la academia? Sí, 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 pues eran, esos ya eran como las cuestiones de los pasillos, ¿no? Es decir, académicamente teníamos que cumplir con lo que a nosotros nos pedía, ¿no? Eh, y él siempre nos invitó a cumplir con trabajo, porque él decía, me acuerdo mucho, estas son anécdotas, yo estaba intentando entrar al posgrado después de que terminé la licenciatura y me acerqué a él con una carta de recomendación, porque nos pedían cartas de recomendación de un maestro y uno era un requisito. Yo le pedía la carta a él porque pues había hecho la tesis de licenciatura con él, lo conocía, y me acuerdo que él me dijo, pero también hazlo a tal, a tal, a tal universidad, dice, porque es posible que yo no sea la mejor carta, dice, es algo así como, si tú me pides una carta de recomendación a mí, quizás no es la posibilidad, porque si tú llegas con esa carta, inmediatamente te van a decir que no. Entonces no soy la mejor opción, pero te la doy, ¿no? Y sí, efectivamente no me No, aceptaron. no, Él- y él- espera, suena crudo, pero a esos niveles estaba la cosa y sigue estando, ¿eh? sí, sí, sí. Durante años lo bloquearon al maestro en ¿cómo se dice? En los grupos académicos. Sí. Los grupos académicos, iba desde las críticas de pasillo, decimos pasillo porque no lo leían, sino más bien lo comentaban y decían que eso no existía, hasta los bloqueos en espacios, digamos, para
poder, espacios académicos, no sé, conferencias, tal, siempre había esos bloqueos, pero también hasta la burla académica, porque existe la burla académica, existe la grosería académica, ¿no? Eh, y creo que me parece que eso lo vivimos hasta siempre, hasta ahora todavía, ¿no? Hoy todavía está vigente eso, pero yo comentaba que, estábamos comentando que ya en la última etapa de su vida, a partir de 1998, el Dussel maduro, el Dussel ya de las obras maduras, digamos, fue reconocido a partir de la publicación de 1998, La Ética de la Liberación en Trota, que fue una edición en España, bueno, y está todavía, y se empezó a difundir y era ya imposible que todos estos colegas no reconocieran el trabajo que había hecho, porque además era una ética de más de 600 páginas con una fundamentación durísima, ¿no? Por la vida. Y después de esos años van a venir nuevos reconocimientos, pero no por algunos cuantos países, sino a nivel internacional empiezan a reconocerle su trabajo y esto ya las academias, digamos, en las cuales estábamos trabajando, no lo pueden ocultar y en vez de bloquearlo, empiezan ellos mismos a generar sus propios homenajes, pero esto que tú estabas planteando al principio, homenajes viendo a que ya lo podemos explotar muerto, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Ya como diciendo, en este momento es el momento en el cual tenemos que engancharnos para ver la última etapa y qué frutos vamos a tomar de eso, Yo ¿no? pienso que vivo Dussel, parte del temor, por que hay que utilizar el término, de utilizar, de trabajar con los planteamientos de Dussel, con las propuestas paradigmáticas de Dussel, ese temor que habría en las academias mientras él estaba, se daba porque, mira, no utilizarlo o, o- o manejar, digamos, incorrectamente o inadecuadamente esos planteamientos con críticas que ve- podrían, sin duda alguna, eh, de parte de Dussel, una crítica para atrás, entonces creo que mejor lo evitaban. Me parece que puede estar por ahí la cosa. Entonces, mira, por ejemplo, te digo, en Panamá, Dussel está todavía muy en el espacio de los doctorados en ciencias sociales, en ese ámbito muy reducido, ¿verdad? Te lo puede decir Adiel, del conocimiento y de la construcción del conocimiento a nivel de doctorado, pero hacia abajo, por ejemplo, a posgrados en maestría no se lo plantean porque no se lo planteaban, digamos, hasta ahora que estuvo vivo Dussel, solo porque no viniese una crítica para atrás, pienso yo, no sé, ¿no te parece? Mira, de todas esas anécdotas, digamos que yo creo que había mucho temor a cambiar las estructuras de pensamiento, ¿no? Sí, Y atreverse a pensar por sí mismo y defender un pensamiento por sí mismo, digamos, sin autores, ¿no? Era muy peligroso porque es más fácil ser comentarista de algún claro, otro, ser especialista en ideas de otros, ¿no? Y siempre con la visión eurocéntrica, ¿no? Eso es lo que yo creo, pienso, ¿no? Es decir, si la filosofía es griega, luego entonces está en Europa y para poder acceder a la filosofía tienes que utilizar a los griegos, alemanes, europeos. Un filósofo que se plantee desde América Latina, ¿no? Desde el lugar de enunciación en donde esté, no es filosofía europea, no es filosofía griega y por lo tanto eso no es filosofía. Entonces arriesgarse a algo que para muchos mm, era algo que no, yo lo voy a decir así en términos comerciales, que no ganaba, exacto, no vale la pena apostarle a eso, ¿no? Y creo que ahí venía mucho temor porque había grandes eruditos, por decirlo, grandes investigadores que tienen ya trabajo de mucho tiempo y que venga alguien a decirles, hay que replantear eso, ese trabajo, creo que fue así de, no, mejor que no hable, mejor que guarde silencio, mejor que no esté aquí, es incómodo.
¿no? Mira, Esas hay un verdades. pensamiento en esta línea que decía Dussel. Los filósofos no se dan cuenta que si no hablan desde aquí, desde América Latina, no son filósofos, son meros comentaristas. Así lo decía Dussel, justo como tú lo estás planteando. Entonces, ese es el problema, ¿no? Porque Referenciar, referenciar, siguen referenciando a los filósofos europeos, una cosa loquísima, ¿no? Porque filosofía de liberación comienza con la filosofía no piensa la filosofía piensa la realidad. Y Claro. pensar nuestra realidad aquí afuera, donde sea, es fuerte y hay que tener categorías para entenderla. No, pero es que Eh, acuérdate que como el pensamiento ya está dado, ¿va? Ya no hay más nada que pensar. Vaya, entonces lo ontológico ya no es necesario. sí, claro. Es duro, pero él Es, dijo, es- no, no, espérense, espérense. Aquí no solamente tenemos que volver a pensar y todo, absolutamente todo, decía Dussel, sino que hacerlo desde nuestra propia realidad. y ver Punto. la propia realidad implica hacer autoconciencia. Y claro, ahí es cuando uno se encuentra como víctima. Y verte como víctima implica la acción concreta. Y no todos estaban dispuestos No, a la no nos acción gusta, concreta. además, ¿no? Es Sí, ajá, incómodo. porque es ¿Ah? trabajo, hay que trabajar, ¿no? Entonces, es mejor, como diría Marx, No, apropiarse del trabajo nadie quiere ajeno. sentirse negado. Sí, Pero claro. estamos negados, pues. Pues, hay que Ah, reconocerlo, hay que reconocerlo. Y de entonces ahí ya nace la filosofía de la liberación, como y la pensamiento de conciencia. liberación. Sí, claro. Y la No, praxis, mire. porque no solamente es me doy cuenta, es qué estás haciendo para que eso no se repita. Y ahí No, pero ¿y ya, qué están haciendo las universidades para la discusión siquiera de que, mira, este pensamiento que es el fundamento de nuestras instituciones es un pensamiento que no nos pertenece, que no nos es nuestro? Vaya, ¿como para qué nos sirve? ¿Para qué exacto. nos sirve para la toma de conciencia de quiénes somos? Es duro, ¿eh? Durísimo. ¿Sí? Y encontrarnos distintos, con un pensamiento distinto, con una forma de cultura distinta, y eso implica construir las categorías para explicar esa realidad que no es europea, que no es norteamericana, es otra, es popular. Y claro, eso también, No, pero es que esa es política pura, hermana. Hermano, mira, hay un pensamiento que yo también lo elegí de Dussel que dice, hay que empezar a pensar en la formación política de los jóvenes y de los militantes porque esa es la información política y formación política del nuevo tipo. O sea, esto que estamos hablando, o sea, la filosofía y el pensamiento como para qué, oye. Ah, mira, soy erudito, ¿no? Sé pensar. Sí, pero ¿para qué, pues? ¿sí? Nosotros decimos para la gente, para nuestra gente, para el pueblo, para la gente de abajo, No, para el pero eso es muy oprimido. revolucionario, eso es muy contra, contra sistema, ¿no? Contra todo. Entonces, Dussel era y sigue siendo Mira, los peligroso. sistemas. Los sistemas educativos universitarios, ¿no? Eso porque hay una élite cultural, es decir, eh, hay los ilustrados, y los ilustrados, esta cultura ilustrada que se finalmente europea, copiar estos modelos de la modernidad implica estar en contra de lo popular, en una especie de racismo académico Claro, y de clasismo académico, clasismo. de, de todo este tipo. Entonces, y entender desde la academia lo popular es salir de no salir de la academia, pero sí del cubículo o del espacio de trabajo y estar con la gente y, y convivir con la gente y saber que ahí hay pensamiento crítico radical con expresiones propias que no son del sistema. Y implica descubrir, encontrarse con el otro como víctima y darse cuenta de que su lucha no comenzó en un cubículo, sino en la calle, ¿no? Con la gente. Y esto es para algunos así de yo no me voy a manchar con los pobres, ¿no? Yo no voy a ensuciarme mis manos si yo ya estudié, si yo ya No, mira, tengo títulos, pero es un reto es durísimo. A él le costó toda la vida 89 años, ¿no?
Sí, 89. 88 murió, Sí, 88, le faltó, ¿no? poquitito para llegar a los Poquitito para 89, los unos 89. meses. Mira, Ujú. lo que prueba él y otros pensadores y pensadoras es que, mira que, em, no sé si el café, no sé si el trigo o el maíz, pero lo que sí está evidenciado con estos pensadores y pensadoras es que pensar te asegura pasar de los 80, ¿eh? Entonces, vamos a pensar, ¿verdad? Esa está probadísima con Dussel y con otros, ¿eh? Yo me lo he pensado y dije, Ajá. uy, sí, pues me voy a dedicar a pensar más para ver si llego un A poco ver. más vieja. Sigamos, sigamos, tú y yo. Oye, Gabo, mira, podemos seguir hablando para todo lo que querramos de Dussel, pero tengo que cerrar porque pues esto lleva un proceso antes de montar el programa que es a las 3 de la tarde los domingos. Por ahí te paso el enlace. No, ya formas parte de la familia de Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Creando Poder Popular. Tenemos otra versión a partir de este año que es, perdón, Educar para Transformar es este, pero Creando Poder Popular es la nueva versión que tiene un año y que llegó también para quedarse porque desde el movimiento social organizado en Panamá, yo creo que, y de en todas partes del mundo, que las comunicaciones, estas redes, el YouTube y el TikTok y todo esto, el Instagram y tal, si están allí puestas por el sistema y para el sistema y nosotros podemos acceder a ella y utilizarlo, ¿por qué no hacerlo? Vaya, ¿por qué no hacerlo? Entonces, en esa dinámica, pues pensamos distintas organizaciones em, pues crear este espacio de pregonando ideas, pero creando poder popular comunicacional. Y allí le vamos, es un primer año en el que hemos ido evolucionando en cómo lo queremos proyectar. Para el otro año ya no estamos pensando algunas cosillas interesantes de crítica en esa coproducción colectiva. Y desde este espacio que mi camarada, mi compañero me tuvo que dejar este año por temas que todos saben familiares. El otro año va a estar retomando Sebaldo Inahuinapi, que es mi compañero en este de acá. Nos pensamos que para el quinto año también vamos a hacer algunas cosas innovadoras, pero sí que Dussel va a estar acá y no transversalizado. Dussel es parte integral, integrante integral de este espacio, como lo es Orlando Falsborda, como lo es María Lugoñe, como lo es la compañera Ochi Curiel, y como lo son todas aquellas y aquellos que se atreven a construir pensamiento desde abajo, desde lo que somos. Entonces, y lo que estás haciendo tú, Gabriel, en tu espacio, también te invito, te convido a que te tomes las redes. Tómate las redes, porque mira lo que hacen ellos, todo lo que se inventan y que siguen reproduciendo y que además lo ponen, dicen ellos, exponencialmente con miles de millones de seguidores. Todos esos miles de millones de seguidores se lo inventa una inteligencia artificial, no son reales, son ficticios como todo lo que hacen. Lo nuestro, tendremos audiencia de 10, de 15, de 20 o de a 40 dependiendo, pero son reales y que lo van a reproducir. Algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos y ellas en sus espacios y con eso me siento, súper dada por el esfuerzo que se hace. Yo dejo de hacer cosas para conectarme aquí una hora el sábado o el domingo. Y esto no lo veremos ahora, Gabriel. Los trabajos, muchos o pocos que hagamos, el granito, en algún momento servirán para esa transformación que nos soñamos, que no es una quimera, que nos las pensamos desde muy jóvenes. Yo me imagino que tú también. Esto no se inventa, de que, ay, mira, hoy me voy a inventar ser transformador social. No, se nace con eso y se muere con eso, ¿va? Entonces, a veces somos inmediatistas, queremos que aquello que nosotros hacemos, el esfuercito, no lo... Yo ni quiero que me reconozcan nada, sino que, hombre, en el momento que sea urgente y necesario la utilización, ahí esté.
ahí esté disponible. Entonces, creo que esa filosofía es la que tenemos gente como tú y como yo. Qué bueno que nos hemos encontrado en el camino. Pues ya no te abandono, ya nos matrimoniamos porque si no, no entendemos que es desde la unidad de nuestras divergencias en que podremos hacer ese salto, podremos lograr ese salto colectivo que nos proponemos, ¿ya? Y más pronto que tarde, ¿eh? Yo antes, hace 10 15 años, yo pensaba que eso que era posible y que era alcanzable estaba muy lejos. Ahora todo el tiempo lo digo en el programa, está cerquita a la vuelta de la esquina y tenemos que estar despiertos y despiertas para en lo que sea que haya que apoyar, hacerlo. Entonces, tus palabras finales para este maestro que ahora más que nunca, mira, en Panamá tenemos muchísimos programas de maestría en las universidades públicas. Somos 5 universidades públicas, yo estoy en la Universidad de Panamá. Hay muchas universidades privadas, ya la verdad que no sé cuántas, pero más de 20, quizás 25 universidades privadas. Y el único programa de maestría que tiene un curso de decolonialidad así tal cual, seminario de decolonialidad, es la maestría que yo coordino en el Instituto de Estudios Nacionales. Es una cosa revolucionaria que la gente dice, bueno, ¿y esto qué es? Cuando llegan los estudiantes a a la materia, ¿esto qué es? Y bueno, y a Diel le dices esto. Y vamos a hacer con esto estas cosas, ¿vale? Pensar liberadoramente. Entonces, vaya, se van felices del programa. Estamos en la tercera cohorte ahorita. Y Adiel es el encargado, no hay más nadie, el encargado de dar ese curso. Realmente no es innovador ni sofisticado, es revolucionario, como lo fue Enrique Dussel. Tu palabra final es, Gabriel. Pues es que no tengo muchas palabras finales. Gracias por la invitación, ¿no? Gracias por el espacio, gracias a los compañeros, hermanos, ustedes, ¿no? Que están ahí al frente. Quizás pensar siempre que a pesar de toda la adversidad en los campos concretos de acción de las universidades también, siempre hay como esta como fisura donde hay que colocar, dicen por ahí, ¿no? Hay que colocarse para ir abriendo espacios, porque esto es también son disputas teóricas, son espacios en disputa, ¿no? Que trae como consecuencia una alienación o la Total. construcción, pero la construcción implica trabajar, ¿no? Trabajar cosas que no están trabajadas, trabajar cosas nuevas. Y eso nuevo hay que construirlo, hay que crearlo de la nada, diría el maestro. No hay nada dicho todavía y quizás estos procesos pues pueden tener también, decía, a largo plazo, hay que pensarlo a largo plazo y a corto plazo. ¿Qué podemos hacer en el corto plazo para generar las condiciones, las mediaciones para digamos, el postulado a largo plazo de un mundo donde quepan muchos mundos? A pesar de todas las adversidades, no debemos de perder la idea de la esperanza por la vida, porque nuestra lucha es por la vida, en el fondo, nuestra teorización, nuestro trabajo, digamos, académico, pedagógico, es por la vida de la comunidad y de todos, en general, ya como utopía, ¿no? Como planteamiento que sabemos que nunca se va a llegar a realizar plenamente, sino que en la medida de las posibilidades vamos a llegar a ello. Y por eso también, ya con esto termino, la idea de que la filosofía de la liberación llega, como ya dijiste tú, llega para quedarse, porque me preguntaban entonces cuándo se acaba la liberación, ¿no? Y nosotros decíamos, miren, la cosa está en que la liberación es un acto, no es una palabra o una concepción de absoluto, no Correcto. se llega a, sino se está en En, acción. Y cuando estamos liberándonos de algo que creemos que ya lo estamos superando, nos damos cuenta que estamos atrapados en algo nuevo de opresión y que como todo sistema es creado humanamente y el humano no puede crear sistemas perfectos, por lo tanto, todo sistema siempre tiene un grado de exclusión y desde esa exclusión de la víctima, del que sufre las consecuencias no intencionales, es donde va a surgir nuevamente la filosofía de la liberación. Por lo tanto, llega este planteamiento para quedarse
en la humanidad entre los oprimidos hasta que la civilización humana, hasta que la humanidad desaparezca. Mientras haya opresión, mientras haya víctima de un sistema injusto, va a haber filosofía de la liberación. Entonces, por eso decimos, llegó para quedarse con nosotros y es un planteamiento que se coloca en un nivel trascendental, ¿no? Eso. Claro que sí. Mira, me voy con esto que acabas de concluir, fenomenal de Dussel, y que por ello es tan peligroso el pensamiento de Dussel como lo era él mismo, ¿no? En su existencia, bueno, que será infinita. Y es eso, si somos capaces, si llegamos a ser capaces de entender la liberación en su totalidad, que surge y em, toda su esencia es a partir de la construcción del pensamiento mismo. Si liberamos el pensamiento, liberamos nuestra existencia, alcanzamos la conciencia, que es lo que decía Dussel. Y entonces esa tarea en la que estamos construyendo desde este pensamiento liberador de Dussel, cuesta, duele y la verdad que da temor a los que insisten desde el oscurantismo eurocéntrico, pretender que la humanidad siga sometida a ese pensamiento anulador de existencia. Entonces, nada, me quedo con esto. Qué lindo eso último que dijiste, Gabo, y no digo más nada. Esto fue Pregonando Ideas por la Cultura del Pueblo, Educar para Transformar, semana 45, programa 45, 2025. Chao, chao.